Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Dentro de un tiempo de fe que el Señor nos ha regalado, vamos a estudiar la palabra, el tema, viviendo como templo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Viviendo como templo de Dios, porque soy templo del Espíritu Santo. Y el texto base está allí en el libro de los Salmos 27. Lo hemos grabado de memoria, ¿verdad? TLA. Amén. Muy atentos, ahí están las pantallas. Dice así la palabra de Dios. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, de mi parte, cantaré himnos en tu nombre y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Amén. Esa es la versión TLA, los primeros 6 versículos. Y aquí, a partir de aquí, Él nos va a llevar a enseñarnos a través de su palabra, porque toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno quiere estudiar la palabra, lo hace a través de la misma palabra. El error más grande es buscar el significado de la palabra en Google, en un estudio bíblico, en la Biblia Thompson. Eso fue lo que Dios le dijo a hombres. Pero qué ignorantes somos y qué egoístas cuando no permitimos que Él nos dé a través de su palabra lo que Él tiene para nosotros. Amén. Muy bien. Repasemos esos 3 primeros versículos, por favor. Sí, versículo 1. ¿Cuántos conocen la historia de este Salmo 27? ¿Está hablando quién? El rey David. El rey David se encuentra en una cueva. O sea, está encerrado, la realidad lo tiene allí metido en un lugar. Si tiene 5 o 6 hombres a su lado son muchos. Afuera está el rey Saúl con un ejército de más de 3,000 hombres queriendo matarlo. Solo con 5 personas en una cueva, no tiene cómo huir, no tiene nada que hacer. Y afuera está un rey, el rey de Israel, Saúl, aunque ante Dios el verdadero rey es David, con 3,000 hombres para matarlo. Y mire lo que habla él. Él no habló
la realidad. Me van a matar, me van a destruir. ¿Y yo qué hice malo? ¿Y qué pasó? ¿Y usted por qué me falló? ¿Y usted no? Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. Y qué tremendo. Dice, ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida, y habla una palabra de poder. Nadie me infunde temor. Él no dijo, es que son muchos, estoy solo, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué pasó todo esto con mi vida? ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el país? ¿Por qué el presidente? No, nadie me infunde temor. Nadie me infunde temor. ¿Sí? Nadie me infunde temor. Es que el médico acaba de decir que tengo cáncer. Nadie me infunde temor. Es que el banco acaba de decir que me va a quitar todo. Nadie me infunde temor. Es que tengo que ir a hacer tal cosa. Nadie me infunde temor. Sobre toda cosa guardada, guarde lo que usted piensa, porque de ahí nace, fluye y se emana la vida. Y si aunque la realidad es adversa y usted va a hablar lo negativo, que Dios lo guarde, que eso negativo no sea lo que venga a su vida. Nadie me infunde temor. ¿Estamos, iglesia? Nadie me infunde temor. Y viene el versículo 2 y dice, vamos a reflexionarlo, a meditarlo. Cuando mis malvados, ¿ve? ¿No bastaba con decir enemigos? Cuando mis enemigos, no. Hay dos clases de enemigos. Los enemigos y los malvados enemigos. El enemigo simplemente a usted le cae mal. Yo con usted no quiero nada. El malvado enemigo dice, cuando mis malvados enemigos amenazan con destruirme, o sea, el enemigo simplemente a usted le cae mal, su malvado enemigo quiere acabarlo. Y ese enemigo está dentro de usted, pero también fuera de usted. Ambos son igual de poderosos, sí. Cuando mis malvados enemigos me atacan y ya veo que me van a acabar, ¿qué dijo? Ahora sí, hasta aquí llegué, no hay nada más que hacer, se acabó este matrimonio, se acabó esto, aquí me muero, aquí me voy de ruina. Dijo, no, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Encerrado en una cueva con 3,000 hombres afuera en contra de él, todos con la orden de matarlo. Él está hablando una palabra de poder. Y ya en el tercero dice, ahora sí, aquí meditando en este versículo dije, con razón que tú dijiste, David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, siendo que él era adúltero, fue asesino, pero nunca permitió que su mente pensara algo contrario. Se descuidó en momentos y cayó, pero salió el Salmo 51. Después de que adulteró, se paró y dijo, ten piedad de mí. ¿Qué hace un religioso? Se cayó. Ay, Señor, Satanás me engañó. ¿Dónde dice en el Salmo 51? Es que Satanás me emboscó. Es que yo soy débil. Es que esa mujer se me empelotó. No, enfrentó, asumió la responsabilidad con la palabra. Por eso Dios dijo, ese hombre que es débil como todos los hombres, tiene una mente como la mía, porque él en su mente tiene mis palabras, no sus debilidades ni sus realidades. Ese hombre cuando está en peligro no habla lo que ve, habla mi palabra, y por eso su mente, su corazón es igual a mi corazón. Por eso David es un hombre con un corazón, con una mente igual a la mente de Dios. Porque él es solo la palabra de Dios. Aleluya. Estamos acá, iglesia. Y luego dice, no, devuélvete. Cuando me atacan, ¿qué dice él? No solo está ahí, sino que como que provocó, ¿o no? Porque está hablando en futuro. Dice, me puede atacar un ejército.
pero yo no siento miedo. Vea cuántas cosas pequeñas nos atacan. Y luego dice, me pueden hacer la guerra. O sea, está diciendo, él no está orando como todos. Señor, que nadie me toque. Señor, que nadie me mire. Señor, que nadie me diga. Señor, que nadie me haga. Señor, que no hablen de mí. Señor, que no me molesten a mí. Señor, mire lo que están diciendo. Dice, Señor, que me molesten, que hablen de mí, que me ataquen, que me murmuren, que me blasfemen. Yo no voy a sentir miedo. Y luego dijo, y que me hagan la guerra, que se me vengan con fiscalía, procuraduría, que se me venga a Estados Unidos. ¿Qué dijo? Yo mantengo la calma. Aquí la pregunta es, ¿por qué él se atreve a decir algo así? Primero que todo porque creyó la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Creyó la palabra de Dios. Creyó la palabra de Dios. Cuando usted crea la palabra de Dios, usted la lee, usted la memoriza, usted la ora y usted permanece con un versículo, pero también la reflexiona, la estudia y termina viviéndola. A mí hasta ahora el Señor, en 20 años de meditar palabra, me había entregado solo la revelación de que era mantener un versículo en la mente y ya. No, meditar es leer. Cuando leemos la palabra la estamos meditando. Cuando la memorizo la estoy guardando y entro en el nuevo pacto. Cuando la oro ya la estoy confesando. Cuando la reflexiono Él me habla y cuando la estudio me sumerge en su reino. ¿Y cuál es la conclusión? Termino viviéndola. Eso es meditar. Meditar es leerla, memorizarla, orarla, repetirla, reflexionarla y estudiarla para luego con mi vida compartirla y predicarla. Entonces, si tu devocional de la mañana, que eso es de doble filo, porque hay personas que hacen su devocional de 1 hora, media hora, 2 horas, pero luego todo el día están fuera de la presencia de Dios. Si en la mañana tú lees y lo lees por tu afán, por tu estudio, tu trabajo así de rapidez, tú no estás meditando, tú no. Y ahorita te va a hablar el Señor de qué manera. Cambia tu tiempo con Dios. Porque si por seguir una tradición de ancianos tiene que ser a la madrugada y se queda dormido, lee por leer, no reflexiona, no memoriza, no está metido en la palabra, cambie el horario y dele tiempo de calidad cuando lea la Biblia. Dele tiempo de calidad para memorizarla. Dele tiempo de calidad para meditarla. Dele tiempo de calidad para estudiarla. Pero no estudie la Biblia con lo que otros hombres dicen. La Biblia se responde a sí misma. La Biblia se responde a sí misma. Y la meditación es la herramienta más grande para el estudio completo de la palabra. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos adelante. Ok, vamos aquí. Me puede atacar un ejército. Dice, me pueden hacer la guerra, pero yo mantendré la calma. Yo pregunto, ¿por qué David habla así? Y la respuesta está en la misma palabra. Versículo 4, mire lo que dice. Dios mío, solo una cosa te pido. Solo una cosa deseo. Hasta ahí, mírenme acá, mírenme acá. ¿Qué era lo normal que pudiese decir ahí? ¿Qué era lo normal que debería decir ahí? Señor, quita a Saúl. Señor, destruye ese ejército. Señor, paga mis deudas. Señor, quítame el cáncer. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Señor, que yo pase el año. Señor, que mi empresa no se pierda. Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo único que un hombre con el corazón, con la mente de Dios pide? Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. O sea, él dijo, si el ejército viene y entra y me ataca, que yo esté en tu templo.
Él no dijo, guárdame, no, que yo esté en tu templo para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Entonces aquí tengo que hacer un alto. ¿Por qué él dice en ese momento templo? ¿De cuál templo habla David? ¿De cuál templo? No, del templo físico. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el templo para el pueblo de Dios era muy sagrado y había una ley divina. ¿Cuál era esa ley divina? Que si algún hombre perseguido por la ley, asesino, ladrón, lo que sea, lograba meterse al templo y llegar hasta el lugar santísimo donde estaba el arco y el cofre del pacto, y se lograba estar ahí, nadie podía tocarlo. Es más, ahí la historia del rey Salomón, que en venganza por lo que había pasado, ¿verdad? El que le quitó el reino, que se autoproclamó rey, cuando ya todo el pueblo dijo, no, es Salomón el rey, él dijo, me van a matar, salió corriendo y se metió al templo. Y Salomón ahí empezó a fallar, dijo, mátenlo dentro del templo. Ahí le empezó a fallar al Señor. Entonces, en el antiguo pacto, si usted estaba en el templo, nadie lo podía matar, nadie lo puede tocar, nadie le puede hacer daño. ¿Estamos? ¿Quiere que le diga algo? En el nuevo pacto es igual. Por eso necesito que todos se trasteen a vivir aquí. Si no quieren que les pase nada, ¿este no es el templo de Dios? ¿Este es el templo de Dios o no? ¿Este es el templo de Dios? Ok. Entonces, ¿cómo así que dice, allá déjame vivir en tu templo? Déjame vivir en tu templo. A ver, un momento. Si las cosas son así, hay una pregunta que debemos respondernos. ¿Qué había en el templo de Dios? ¿Por qué Dios había dado la orden? El que esté en el lugar santísimo no me lo tocan. Porque había algo especial. El templo en realidad, la construcción, eso no tenía valor. Solo había 3 cosas que le daban valor a esa construcción. Y esas 3 cosas estaban en el arca del pacto, en el cofre del pacto. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Mire lo que había ahí en el templo del antiguo pacto. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso. Y también ¿qué? El cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. Atentos a las 3 cosas que había. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Lo que le daba valor, significado y poder a ese templo era el maná, el bastón, la vara y las 2 tablas con los 10 mandamientos. ¿Está aquí la iglesia? Muy atentos, ¿ok? Entonces, si el antiguo pacto enseña al nuevo pacto, en el nuevo pacto el templo de Dios tiene que tener las mismas 3 cosas. Si el tabernáculo donde estaba el arca del pacto era la anunciación de lo eterno y verdadero, en el templo del nuevo pacto tienen que estar esos 3 mismos elementos. ¿Cuáles son? El maná, la vara de Aarón y las 2 tablas con los 10 mandamientos de la ley del Señor. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Tiene que ser así, porque Dios es un Dios de orden. Todo el antiguo pacto anunciaba el nuevo pacto. Por eso dijo, este es el nuevo pacto que hago con la casa de Israel. Entonces, al día de hoy, ¿cuál es el templo de Dios? Vamos a ir, hermano Franklin, al Evangelio de Juan capítulo 2,
del 13 al 21, no al 19. Gracias, Franklin. Vamos a leerlo, del 13 al 21. Léalo conmigo. Jesús va al templo, ese es el título. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué encontró en el templo? Hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados en sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías, dólares por pesos. ¿Sí? Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Todo lo que para ellos tenía valor y que lo habían metido al templo, Jesús, ¿qué hizo? Esto no tiene valor, ¿sí? Porque estaba diciendo, este templo tiene valor. Quietos ahí, ¿verdad? Y a los que vendían paloma les ordenó, saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. A ver, digan conmigo todos, si usted en su casa diga, el templo de Dios no es un mercado. Dígalo otra vez, dígalo, el templo de Dios no es un mercado. ¿Estamos? Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que siento por tu templo quema como un fuego. 18. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús le contestó, destruyan este templo. Ahí entró la revelación del nuevo pacto. Y en solo 3 días volveré a construirlo. 20. Los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años y tú crees poder construirlo en 3 días. Pero Jesús estaba hablando del templo que Él es, fue y será siempre. Jesús es el templo de Dios en el nuevo pacto. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y dónde están los 3 elementos? ¿Dónde está el maná? ¿Dónde está la vara? ¿Dónde están las tablas? Quietos, póngale cuidado. Entonces, estamos viendo que Jesús es el templo de Dios. Mira que yo todavía no estoy diciendo, usted y yo somos el templo. No, Él es el primogénito, el primero que viene y cumple todo. Él es el tabernáculo hecho hombre. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ok, entonces veámoslo. Primero, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 al 5. No vayamos allá, no vayamos allá. Dice el Evangelio de Juan en TLA y en todas las versiones. Juan, capítulo 1 del 1 al 5, que Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Es eso verdad o no? Entonces, las 2 tablas de la ley de Dios, ¿qué eran ahí en el arca? La palabra de Dios. Entonces ya se cumple en Jesucristo el primer elemento, pero no como una piedra. Él es la palabra de Dios viva. Segundo elemento, observen esto. ¿Este palo tiene vida? ¿Este bastón tiene vida? Esto fue sacado de un árbol. Y en la época de Moisés, los sacerdotes de las familias, los príncipes, sintieron celos de Aarón. Dijeron, ¿cómo así que él va a ser el sumo sacerdote de nosotros? Y se armó una grande, y dijo Dios, dígale a sus príncipes y a Moisés que cada uno me traiga el bastón de su principado y que me los dejen ahí en el lugar santísimo. Y entraron todos y colocaron un palo muerto ahí en la presencia de Dios en el templo del antiguo pacto. Y dice que al otro día entraron y 11 palos igual y un palo muerto reverdeció
y dio flores y semillas y fruto. Un palo muerto reverdeció y dio flores, semillas y fruto de la noche a la mañana. Murió y resucitó. ¿Quién? El verdadero templo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo venía mostrando desde el antiguo pacto. El palo muerto solo lo dejaron ahí. Floreció, semillas y fruto. Entonces mire el templo. Él es la palabra de Dios. Él murió, mírelo, y resucitó. Está aquí la iglesia. Muy bien. ¿Y la tercera cuál es? La tercera cuál es? Ok, pero se la voy a traer con palabra. Ok, ¿cierto? Mírelo. Juan 6, en TLA 48-49. Mira lo que dice el Señor. Yo puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron en el maná en el desierto. Mire cómo está citando, está diciendo soy el tabernáculo vivo, soy el templo de Dios, pero todos murieron. Y si usted sigue leyendo todos los demás versículos, dice, el que coma de este cuerpo, de este pan, de esta palabra, de este poder que muere y resucita, tendrá vida eterna. Se cumplen los tres elementos. 1, Él es la palabra de Dios. 2, la vara, murió y resucitó. Y 3, Él dijo, soy el alimento que si usted me come, vivirá eternamente. Salvación. ¿Por qué su matrimonio está muerto, aunque siguen juntos? Porque tú no estás en el templo de Dios. Aunque haya dinero, cosas, casas. Y ahora sí puedo hablar en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay un pueblo de Dios en este país. Y se están preparando, hombres y mujeres de Dios, que un día abierta y no leyendo, sino con vida, consagran a Colombia como pueblo de Dios. Porque Jesucristo es el Señor y Salvador de esta nación. Pero una cosa es que lo hablemos nosotros, la iglesia, y otra cosa es que la autoridad número 1 de Colombia ese día lo diga. Ese día está por llegar. ¿Aló? Estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a lograr que ese día llegue? Que usted y yo, aunque en la realidad Colombia vaya hacia la muerte, nosotros sigamos en el templo de Dios. ¿Estamos? Ok, entonces ahora sí, Jesús es el templo de Dios en el nuevo pacto, ¿sí o no? Pero mire lo que el Señor le dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 16, 17 TLA. Reciban esta palabra, por favor. ¿Acaso no saben ustedes que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. Pero diré lo que dijo: a cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Por favor, atentos. Déjese redarguir por la palabra. No le ponga cuidado a nadie, porque está diciendo: a mí no me importa lo que tú hablas, sino me importa lo que el otro hace. Y cuando tú, por querer corregir a otro, no te dejas corregir por Dios, ni entraste ni dejas entrar. Entra tú primero. Pero es que esto es profundo. ¿Sí? Cumple el Señor. Y entonces el Espíritu de Dios en Jesús, que lo hace templo de Dios aquí en la tierra, el primer templo de Dios vivo en la tierra, el primer hombre que es templo del Espíritu Santo, muere llevando nuestro pecado con él por fe, y resucita dándonos nueva vida por fe. Y el Espíritu Santo que lo acompañó a vivir en santidad,
que le permitió que fuera tentado en todo y no lo dejó caer, y que le hizo morir como si fuera el peor pecador para que resucitara. Ese Espíritu está en mí y está en ti, para que por fe lo que Él hizo hace 2000 años, yo lo reciba hoy. Y si yo me mantengo hoy en el templo de Dios, eternamente soy templo de Dios. Porque como estés el día que te llame el Señor, así vivirás eternamente. De nada sirve que vengas aquí a congregarte, que vayas a un hospital a predicar, que vayas a una cárcel a predicar, que hagamos jornada habitante de calle, si no lo hacemos desde el templo de Dios. Conozco que todo lo hiciste para mí, por amor a mí, fuera de mi templo. Usted puede hacer cosas para Dios fuera del templo de Dios. Usted puede hablar bonito, usted puede ser bueno. Los tibios son los buenos, que ni pecan ni se dejaron santificar. Son gente buena. Y a ellos los vomitó el Señor. Y está hablando hoy el Señor diciendo: deja de hacer cosas afuera de mi templo. Vuelve al primer amor. Entra en mi templo, dice el Señor. Entra en mi templo, dice el Señor. Porque solo cuando estás en mi templo, yo acepto. Si tú vas a tomar una decisión, tú no tienes que decirle a Él sí o no. Tú tienes que revisar tu vida y decir: estoy en el templo de Dios. Sea sí o no, Dios te respalda. Una función la puede cumplir cualquiera, ser templo de Dios. Por eso nos esforzamos tanto en hacer las cosas. Pero es que aquí viene algo más poderoso. Entonces, quietos, recíbanlo. Yo soy templo de Dios si en mi mente está la palabra de Dios, que es Jesucristo. El primer lugar es la mente. El primer lugar es la mente. Entonces tengo vida verdadera, ¿sí? Vivo unido a Dios eternamente y la palabra en mí resucita todo lo que murió por practicar pecado. Esto significa en su vida su hogar destruido, su salud, ese cáncer, esa enfermedad, esa pérdida financiera laboral, esos hijos perdidos, mírelos. ¿Será que esto tiene vida? No. Pero esto simboliza lo que por el pecado murió y que al entrar la palabra que es Cristo. ¿Cristo es la palabra? ¿Sí o no? Ok, colócame Juan 1:4 en TLA. Léalo por favor, léalo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es mi vida es también mi luz. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Que empezamos a meditar, a repetir el versículo, pero como la palabra del sembrador. La meditamos y como no vimos nada, Satanás se la robó. La meditamos y como vino prueba, persecución y tribulación, Satanás se la robó. Y la meditamos, pero como nos ocupa más el trabajo, el estudio, el dinero, las cosas. Hermano, que si pueden ir a ayunar, no, primero aquello. Hermano, que si pueden ir a una reunión para que oremos palabra, no, primero aquello. Satanás te está robando. No, tú le estás entregando a Satanás, porque nada te impide que estés en la palabra. Pero primero adentro. El error de las religiones es que obligan a la gente a que ya vivan la palabra hasta que su mente no sea reeducada, reentrenada y sometida a estar en la palabra. Cuando el Espíritu de Dios nace en nosotros, en mi espíritu, mi alma se sujeta a la palabra. En el ayuno alguien dijo:
Pastor, es imposible poder permanecer con un versículo todo el día en la mente. Le dije, vamos rápido a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Que lo que es imposible para el hombre? Y yo doy testimonio que sí es posible que haga lo que haga durante el día, después de que yo reentrene mi mente, pero apasionadamente. Solo el versículo, esté haciendo lo que esté haciendo, aquí estoy predicando y mi mente está meditando. Vive el Dios Todopoderoso en cuya presencia estoy. Estoy predicando y mi mente está meditando. Por eso cuando alguien se acerca a decir, mi vida se destruyó, no busque raíces, no busque nada. Simplemente dígale, estás fuera del templo de Dios. ¿Qué hay fuera del templo de Dios? Te lo voy a poner mejor. Hay personas que están en estrato 5, viven en palacios, no tienen problemas, fuera del templo de Dios. Y hay gente que barre calles, todavía viven arriendo y supuestamente son miserables según la sociedad y viven en el templo de Dios. Porque todo su ser, espíritu nacido de nuevo, mente sometida a la palabra y cuerpo obedeciendo la palabra, glorifican al Señor. Pero se empieza con el nuevo pacto, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días. Haré que se aprendan de memoria mi palabra. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y como ya tienen mi palabra y se la pasan a toda hora meditando, y cuando vienen a leerla no es a las carreras ni para que yo les haga favores ni nada, porque están llenos de mi amor, volvieron a primer amor, entonces yo empiezo a enseñarles y ya no necesitan preguntarle a ningún Martín Lutero, ni a Calvino, ni a Hemingway, ni a nadie qué dice el Señor, porque yo mismo les enseñaré. Y dijo él, y juro que no me acordaré más de sus pecados. Cuando una persona habla mucho de su pasado, rechazó la gracia de Dios. En estos días tuve que exhortar a alguien que vive en el pasado y hablando del pasado. Y eso lo llamamos entonces ¿de qué hablamos? ¿Y por qué no colocas un versículo? Mira, cuando uno está reentrenando la mente para que ella se sujete a la palabra, créame que hay momentos donde uno lo único que le toca hacer es no hablar nada. Se somete y no habla uno nada, no habla uno nada. Que ya cuando hable usted diga, aunque todos están bravos conmigo por lo que hablé, sé que eres tú quien les habló. Porque está tu mente sometida. Esto no es de conceptos bíblicos, esto no es de cosas que vio en internet, el TikTok del pastor y el profeta de moda, lo que le mandaron ahí por el WhatsApp. No, palabra en su mente constante y la luz empezará a alumbrar sus tinieblas. Hay momentos donde estoy en un fuerte tiempo de intimidad y oración meditando. Y mi mente del hombre viejo me muestra ya haciendo todo lo que yo hice en pecado. Y antes yo paraba y decía, uy, el diablo. No, es porque esa área está siendo iluminada y estaba aún muerta y Dios le está dando vida. Cuando usted medita conscientemente, empiezan a salir cosas muy de lo que vivíamos en el pasado, amados. No se detenga más. Por eso nos decía en estos días el Señor, súbale el voltaje de luz a su vida. ¿Usted qué necesita? No mirar más al pasado, no mirar más la realidad. Míreme acá, por favor. No es por leer 10 capítulos con un versículo que usted coja en la mañana o al mediodía o en la tarde con calidad de tiempo, concentrado. Ahí ves la luz y la plenitud de nuestro Cristo. Porque un solo versículo es Jesucristo. Su palabra es vida, su palabra es poder, su palabra es luz. No necesito nada más cuando mi mente está llena de la palabra. Y de lo que abunda en mi mente, que es mi corazón, hablará mi palabra y obedecerá mi cuerpo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu solo piensan en la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne, así sean pensamientos buenos, eso es muerte.
Pero pensar solo la palabra de Dios es vida, trae paz, gozo y, como decía ya, un fuego que es real. Fuego es real. Por eso David decía: ¿me puede atacar un ejército? No siento miedo. Él siente fuego. Que digan lo que digan, hay fuego. Me pueden hacer la guerra. Ese fuego me mantiene calmado. Pueden decir lo que digan, yo me mantengo como calmado. Aleluya. Ok. Y viene algo poderosísimo. Versículo 5 dice: cuando vengan tiempos difíciles. Esta era la parte, la prueba. Como estoy en la palabra, todo va a ser bonito. ¿Van a venir tiempos qué? ¿Van a venir tiempos qué? Difíciles. ¿Y qué dice? Tú me darás protección. Mire lo que está hablando. ¿Y cómo es que nos da protección? Ok, para nosotros, ¿qué es dar protección? ¿Cómo nos da protección? ¿Me esconderás en dónde? Dios mío, ¿cómo será que usted esté vivo, pero no esté en usted? Con mucho respeto podría señalar a más de una persona con amor, decirle: usted está aquí, pero no está usted. ¿Qué hay en el templo de Dios? ¿Enfermedad? ¿Enfermedad? Tú no meditas la palabra y sigues esperando que Dios te sane fuera del templo. Y fuera del templo están todas las medicinas humanas. Entonces Dios dice: yo he creado la ciencia humana, los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos que están fuera de mi templo hasta que tú entres al templo. Sigue tomando medicinas y siguen cirugías y siguen médicos. ¿Hasta cuándo esta prueba? Hasta que decidas entrar en mi templo, porque mi templo siempre fue, es y será. Y tú ya aceptaste fortalezas mentales y espirituales, donde aún has dicho que soy yo quien te mandé esa enfermedad, y que es por tu pasado que estás así, y que por X y por Y, siendo que Cristo dijo: yo soy hoy el mismo, ayer el mismo y mañana el mismo. Entonces, si yo estoy hoy aquí, míreme, mi mente me va a decir: pero si usted hace un mes hizo eso. Claro, eso me lo está diciendo la mente, pero si yo en la mente estoy, mi boca hablará sabiduría, el pensamiento de mi corazón, inteligencia, mi boca hablará sabiduría. El día que ya yo me afirme totalmente en ese pensamiento, nunca mi mente me volverá a mostrar mi pasado. Y si me lo dice a través de alguien, esa persona tampoco está en Cristo. Porque el que está en Cristo vive hoy, aquí y ahora. Y si usted verdaderamente cree en la palabra, vamos por el lado de la enfermedad. Y en vez de andar buscando por Google cuál es el médico naturista y trascendental y futurista y extraterrestre que lo va a sanar, coge un versículo que lleva su nombre grabado, porque clamó al Señor y Él le respondió y le enseñó un versículo oculto que usted no conoce, y lo graba en su mente y se vuelve un loco apasionado con ese versículo. El día que su mente atesore ese versículo, su cuerpo se sana, porque Jesús es sanidad, Jesús es libertad, Jesús es nueva vida. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hemos perseverado en su palabra. Que mi mente se postre a pensar solo tu palabra. Y de la noche a la mañana, como un tronco muerto, reverdeció tu enfermedad, como la mujer de flujo durante años. De la noche a la mañana recibe sanidad en el nombre de Jesús. Pero no porque un hombre lo diga, sino porque tú lo has creído. Y Jesús en verdad es el Señor y dueño de tu vida. ¡Aleluya!
Dice el Espíritu del Señor a la iglesia: escoge vida o escoge muerte. Te di mi libre albedrío. Ahora ya no es. No hay pecado que Cristo no haya perdonado. Escúchame. Escúchame. No hay pecado que Cristo no haya perdonado. Yo fui engendrado por un padre que definitivamente fue adicto a vicios. Que cuando su esperma entró en el óvulo de mi mamá, yo recibí todo eso y toda la iniquidad que tenía mi mamá. Hoy lo único que digo es: mi papá, que ya está en la eternidad, era Usarnulfo Ávila Ramos. Mi madre terrenal, que está aquí presente, lo único que me dice el fuego dentro de mí es que ambos fueron perdonados. Yo no tengo por qué culpar más y justificar que estoy fuera del templo por algo que Cristo ya borró y perdonó a quien cree. Es desenmascarado Satanás con sus mentiras. O creo a la palabra o le creo a las mentiras disfrazadas de luz. Es hoy, es aquí, es ahora. ¿Cuántos lo creen? Entonces, entrar en el templo es permanecer en la palabra, orarla, meditarla, leerla detenidamente, hacerlo. Y así, cuando un ejército me ataque, yo no siento miedo. Cuando me hagan la guerra, antes oro por mis malvados enemigos. Cuando me atacan y amenazan destruirme, porque el Señor me está diciendo: clama a mí por ellos, porque están a punto de ¿qué? De tropezar y caer. Y si en mí está el amor de Dios, yo no me gozo de esa injusticia, porque mi Dios es justo. Me hayan hecho lo que me hayan hecho, así como me levantaste perdonándome, levántalos también y perdónalos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Revisa tu corazón. Fuera del templo está todo lo que ofrece el mundo y aún Satanás disfrazado de luz. Por eso es, cuando vengan tiempos difíciles, tú me esconderás ¿dónde? En tu templo. Pero mire lo que dice, coma, ¿qué es el qué? Ok, supongamos que todos ustedes quieren hacerme daño a mí. Ustedes son conscientes y yo también. Pues lo normal de una persona, fuera del templo, ¿qué es? Fuera del templo, ¿qué es? Sí, comandante de la policía, por favor, tengo 40 personas aquí que me quieren destruir. Dirección, carrera séptima, número 727. Ya vamos para allá, tranquilo, métase al baño, encierres en el baño y vamos para allá. Y fíjate, voy y me meto. Llegará la policía y por este momento evitará que me hagan daño. Si ustedes me quieren hacer daño porque yo les hice daño y estoy fuera del templo, lo que a fierro hice, a fierro lo pagaré. No te escondas en hombres ni en justicia, ni te engañes con medicinas de hombres. El problema es que tú no has querido aceptar la verdad de Dios y no lo ha dicho hace mucho tiempo. Permanece en mi palabra que yo ya hice la obra. Pero nosotros decimos: sí, amén, Señor, yo creo. Y dije: ¿cómo así? ¿Y los negocios? ¿Y qué hacemos, Señor? Que yo venda harto, llegó Navidad. Ok, entonces no vendemos. Tú puedes hacerlo todo dentro del templo. Si tú estás en una diferencia o discusión con tu esposo y esposa, en una diferencia fuerte, y tú estás ahí en el templo de Dios, es el lugar más seguro. ¿Cuál? Tu hogar no se va a destruir. Ahí no va a haber un feminicidio, ni tu esposa te va a hacer daño, ni van a haber groserías, ni va a haber nada. Porque hay ángeles a tu alrededor. La gloria de Dios está en ti. El Espíritu Santo fluye. ¿De qué manera? Tu boca solo habla palabras de sabiduría y el pensamiento de tu corazón inteligencia. Y todo el poder de Dios está ahí porque tú eres una mujer sabia y tú eres un sacerdote de Dios. Pero si tú estás con la boca hablando de Dios y fuera del templo, ese lugar no es seguro. Entonces mucho menos le ir a preguntar a un pastor, a un iluminado, a un líder religioso: ¿qué hago? Usted está fuera del templo. Porque en el templo de Dios está la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. ¿Qué estudio? Ahí Dios te va a colocar. Entonces a alguien le va a decir: estudia medicina.
Pues si mamá trabaja en la flora y mi papá es mecánico, a veces ni hay plata. Te dije que estudies medicina. Y como está en el templo, dice: amén, papá, gracias por hacerme un médico para llevar tu gloria. Y solo con imponer las manos, sin tener que echar bisturí, los enfermos se sanarán. Éntrale. Esa niña y ese joven estudia medicina. Porque en el templo de Dios todo es posible. ¿O no dijo: busquen primero el reino de Dios y mi justicia que está ahí adentro? Y todo eso por lo que se esclavizaron y los está matando, vendrá por añadidura. Deje de buscar afuera lo que ya tiene adentro. ¿Por qué quieres que Dios se lleve a la persona que según tú es lo más pecadora? Ay, quita lo que me roba la paz. La paz no se la roba a él. Usted está fuera del templo. Entra en el templo y le vas a decir: no te lo lleves. Porque solo una persona que me mueve el piso es el termómetro para que yo sepa cuándo estoy dentro y cuándo estoy fuera. Por lo regular, dejamos de amar por lo que le importa a este mundo. Luego no dijo: ¿estás lleno de mi amor? ¿Estás en mi templo? ¿Te pidieron la camisa? Dele la chaqueta, tómela ahí, ya. ¿Te pidieron cargar una milla? Hay que pagar juntos el arriendo. Pero como usted está fuera del templo, usted tiene que ir a arrodillársele a Mamón hasta para pagar su mes de arriendo. No se trata de decirle al otro cambie. Se trata de amar al otro, aunque nunca cambie. ¿Por qué no lo puedo amar? Porque no estoy en el templo de Dios. Vamos al templo de Dios. Volvamos al templo de Dios. ¿Sí? Tú me darás protección. Qué lindo. Entonces, ¿dónde está la protección antes de querer hacer algo hacia afuera? Meterme aquí. Qué lindo, ante situación específica, mi boca hablará sabiduría, el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Y dure ahí media hora, no, pero como tiene afán, tiene afán. No, yo ya lleva tiempo que diciéndole: Señor, a mí lo único que me importa es la plata y tráigame plata. Y él: en mi templo nadie me pide nada, porque en mi templo ya les di todo, en espíritu, alma y cuerpo. Revísese si usted en esa realidad que está ahorita, ¿cuánto tiempo lleva tomando en serio la meditación de la palabra? Usted ya no tiene calidad de tiempo para leerla. Usted ya no tiene calidad de tiempo para memorizarla, para orarla. Ya le robó la semilla, el maná se lo robó, se lo dejó robar de Satanás. Grabaste 10 capítulos y se dejó robar lo que lo alimenta, lo que lo ilumina, lo que le da vida. Y dése cuenta con qué lo llenó: con preocupaciones, con afán. Y dése cuenta que el dinero, aunque le sobra, no lo llena, no soluciona nada. ¿Por qué? La salvación no se compra, es un regalo. Y souso, es sanidad, santidad, liberación, restauración y restitución. Una persona salva es libre, es sana, es bendita, es restaurada de todo y es restituida. Estaba muerto, pero da vida. Estamos, iglesia. Y terminemos con el siguiente versículo. Dijo: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. ¿Quién me da la victoria? ¿Dónde tengo victoria sobre mis enemigos? Entonces todos ustedes vienen a atacarme y quieren atacarme, y yo soy consciente. Cualquier versículo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero como va a venir emoción y sentimientos, y busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y yo puedo estar hablando con ustedes, pero no, sí, mire, claro, yo la embarré con ustedes, hermanos, fue así, pero adentro estoy meditando. Y durante el tiempo que ya llevaba meditando, me llevó a obedecer la palabra. Entonces por allá me dice el Señor: tranquilo, hijo, como tu comportamiento ahora es agradable a mí, a todos esos enemigos los hago estar en paz contigo.
no es con espada ni con ejército. Ahora todos ellos están en paz contigo. ¿Por qué? Porque tu comportamiento es agradable a mí. Con los enemigos no se pelea. Entra en el templo y en el templo se puede obedecer la palabra de Dios. En el templo hay obediencia, que es santidad. En el templo hay gracia, que es respaldo de Dios. En el templo está todo. Por eso él dijo, cuidado con el que cae. No te alegres porque cayó tu enemigo. Si yo lo meto al templo y tú sin darte cuenta te saliste, vas a quedar en vergüenza. Entonces el punto no es de que tú ganes un pleito. El punto es que aunque lo pierdas, no te salgas del templo. Y el templo no es algo figurado ni imaginado ni neurolingüístico. Es conscientemente la palabra aquí. Y ya si pasamos al punto, obediencia total a la palabra. ¿Por qué no la obedecemos? Porque esto no está lleno de palabra. Y viene terminando diciendo, tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Pero ¿qué dice ahí? Yo por mi parte, ¿qué hace? ¿Qué dice él? Yo por mi parte, ¿qué? Ok, ahora sí, yo lloraba, Señor, que el hermano por lo menos alce las manos, que cante. Pues ¿qué va a cantar un derrotado? ¿Qué va a poder cantar un amargado, frustrado ahí? Ay, Jesús, ay, que hoy no se demora el pastor. Señor, háblele a la muérgana de mi mujer. Cuando hay victoria, se sueltan las cadenas. Te gozas. Pero no me menciones que y fuera del templo. Eso es show. Porque cuando canto, el versículo debe estar en mi mente. Si cuando canto lo único que busco es la tonalidad, la afinidad, y estoy mirando, ay, me está mirando bonito, estoy cantando bonito, y lo que hago es show aquí para que me vean, estás fuera del templo. Esa alabanza es para Lucifer. No todo el que canta cánticos espirituales, música cristiana, está cantándole a Dios. ¿Cuándo le estoy cantando a Dios? Cuando usted le canta con la mente sujeta al Espíritu Santo. Y quiere que le diga algo, poco a poco el Espíritu Santo empieza ¿a qué? A darle vida a mis cuerdas vocales. Pero primero trabaja mi orgullo. Porque si yo hago un curso de cántico especial y aquí no está el versículo, no estoy en el templo, entonces usted será uno más que canta lindo fuera del templo. Fuera del templo. ¿Estamos? Entonces así cante como ay, borrasca, pero usted está gozoso porque dice, estoy adorando a Dios en su templo que soy yo. Por eso dice, yo por mi parte cantaré himnos en tu honor, pero esta sí es linda, amados, léanla ahí. Mira lo que dice, y ofreceré en tu templo, ¿qué? ¿En dónde es que se ofrecen sacrificios de gratitud? Dentro de mi vida. Ay, llevo horas pintando esto para el Señor. Y con la mente renegando, el pastor me puso a pintar, el pastor. Váyase a dormir y no haga nada más para Lucifer. Hacer las cosas para Dios es ser consciente que aunque no me paguen ni me den palmaditas, estoy en el templo. Cuando tienes intimidad sexual con tu pareja, ¿estás en el templo o fuera del templo? Fuera del templo solo se busca placer. Cuando entres al templo vas a saber que es una relación íntima que en pareja. Porque fuera del templo, por más que se haga lo que sea en la intimidad sexual, nunca vamos a ser plenos. Dentro del templo, solo con cogernos de la mano. Ahora sí entendemos por qué Jesús dijo, ya no basta que te acuestes con otra mujer, solo con que lo pienses, te saliste de mi templo. Por ahí en Hebreos dijo, ¿cómo estás practicando tu intimidad sexual con tu pareja?
fuera del templo como lo hacen los paganos, buscando solo tu placer, o dentro del templo. Yo sé que hay cosas muy maravillosas cuando uno medita y no, en este momento no las puedo compartir, no porque no pueda, sino porque dice el Señor, solo a los que deciden creerme y entran, yo les voy revelando poco a poco. Entonces uno dice, pero o no te las revelé a ti. ¿Eso te lo dijo algún hombre? No, lo mismo haré con ellos. Solo dígales que entren en mi templo. Ustedes vieran las riquezas, supieran las riquezas que hay dentro del templo. Va más allá de que los sane de cáncer, de sida, de lepra y de lo que sea. Es una riqueza de sabiduría y de conocimiento que lo primero que hace uno es amarse a sí mismo y empezar a amar a los demás. Porque ya ahora sí estamos amando a Dios. ¿Está la iglesia aquí? Ok. Y entonces dice que ¿cómo un hijo de Dios ofrece sacrificios de gratitud en el templo de Dios? Si soy templo de Dios, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que deseo, todo lo que hablo y todo lo que hago es agradable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio de gratitud? Pensar, sentir, desear, hablar y hacer lo que a Él le agrada. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Salmos 19, último versículo. Yo lo aprendí en Dios habla hoy. Pero quiero terminar, por favor, Romanos 12:1 TLA. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les pregunto, ¿Dios ha sido bueno? Pregunto, sí. Entonces Dios es bueno, lo que pasa es que usted está fuera del templo de Dios. Y aún así, fuera del templo de Dios, Dios ha sido y sigue siendo bueno. Y a veces permite que toque fondo a alguien fuera del templo, porque en el fondo de donde cae alguien, un pecador, está la roca, la piedra. ¿Qué hay en el fondo? Roca, piedra, Jesús. Y de ahí rebota derechito para el templo. No le evite a alguien que toque fondo. Necesita tocar fondo, porque ahí la roca lo mete al templo, no usted con su palabrería. Dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Pero solo podemos servirle y hacer lo que a Él le agrada cuando estamos en el templo. ¿Estamos? Haga las cosas a conciencia. Empieza a leer la Biblia a conciencia, detenidamente, con calidad de tiempo, despacio. No crea que porque es que usted se lee 20 capítulos y que es que usted medita y repite versículos y versículos, pero si lo hace como una lora ahí. Usted no se lo hace detenidamente, con calidad de tiempo. Usted no le da tiempo a Dios. Dios sí lo ama, pero pues si ya le dio todo y usted no lo rechaza. Entonces el martes tenemos discipulado, retómelo. Se envía el link 7 de la noche para orar palabra y empezamos 7:30 en punto. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.